Y creo que ya dimos un demo para que se conectaran los demás. Vamos a ir llevando ese control de asistencia a medida que se hace la clase. Les recomiendo, chicos, tener su cámara encendida, por favor. Hoy tenemos una actividad pendiente desde lo que estábamos viendo hace 8 días, cuando comenzamos a introducir el tema de las crisis económicas. Recordarán que vimos que las crisis son temporales, que en cuanto a la duración pueden generar una cosa que se llama la recesión o la depresión. En la clase pasada vimos términos como la deflación, la inflación, ¿cierto? La estanflación. Los invito para que ustedes sigan subiendo en su glosario. Hay algunos términos que ya, por ejemplo, definieron. Juan Carlos ya definió la deflación. Jerónimo definió qué es depresión económica el mismo día. De sus otros compañeros, recuerden que son términos económicos. Por ejemplo, María José definió que era economía, que nos sirve bastante. Por aquí alguien definió inflación, pero no me puso quién había sido la persona que lo definió. Entonces no olviden poner su nombre, porque aquí yo cómo voy a poner la valoración si no pones el nombre. No sé quién, si será de este curso o del otro curso. Juliana, por ejemplo, ya nos definió qué es el PIB. Muy bien, cosas que tenemos que ir leyendo poco a poco. Laurita, recesión económica. Muy bien, Laura Gutiérrez. Son definiciones amplias que ustedes están haciendo, pero hasta ahora hay pocos términos teniendo en cuenta que esto está construido por los dos 11. Entonces, la idea es que a lo largo del periodo vamos revisando ese glosario poco a poco. Van a haber otros términos que hoy saquemos, por ejemplo, en cuanto a las crisis vamos a tener en cuenta algunas medidas económicas, por ejemplo, que son las TES. Por ejemplo, vamos a definir, a ver si me acuerdo de otras cosas, el Dow Jones, en algunas de las crisis que se dieron, sobre todo al final, qué es eso del Dow Jones. Vamos entonces a escucharlo. ¿Listo, muchachos? El trabajo para hoy es que ustedes compartan brevemente lo que indagaron, lo que leyeron, lo que comprendieron acerca de una crisis económica. Y yo sé que de pronto estamos muy acostumbrados, algunos me preguntaban, profe, ¿qué hacer diapositivas? Eso lo deciden ustedes. O sea, la forma en la que nos va a compartir la información es una cosa muy tuya. No es camisa de fuerza al hacer diapositivas. De hecho, si nos cuenta simplemente la información, pero eso sí, puntualizándonos lo que usted comprendió, no solamente leyendo una página que de pronto tiene abierta en el computador, no, sino lo que usted comprendió, pues entonces nos estará dando razón de su trabajo previo. Recuerden que al finalizar la clase hace 8 días tuvimos unos minutos, un ratito para que ustedes comenzaran la indagación. Tiempo que de hecho algunos de sus compañeros asumieron para subir el término al glosario. Recuerden que el término al glosario lo pueden subir a lo largo de todo el periodo, creo que hasta el 11 de mayo, si no estoy mal, de junio está abierto ese trabajo para el glosario. A la fecha se ha compartido hace 8 días, ¿no? Ustedes lo tienen en su cuaderno. ¿Cuál es la idea? A medida que sus compañeros vayan hablando en orden de estas crisis económicas, ustedes van a ir tomando apuntes de lo que ellos comentan. ¿Por qué? Porque conocemos el contexto de una crisis y vamos sacando conclusiones. Cuando tú acabes de exponer, de contarnos la crisis que te correspondió, yo también pues haré mi aporte como es mi papel sobre las cosas que de pronto debemos profundizar, o si hay algo que está incorrecto pues lo corregimos, porque la idea es que estamos construyendo conocimiento. ¿Listo? Entonces, Ana María, las primeras crisis son de Colombia. De hecho, la primera crisis que le correspondía a Ana María ocurrió en 1989 y fue denominada la crisis del café. Fue una de las primeras o de las más grandes crisis, porque no fue la primera. De hecho, antes, al inicio del siglo XX, existían varias crisis del café. ¿Qué averiguaste, Ana María, activando tu micrófono sobre la crisis del café? Ana María se quedó inquietica. Vale, Ana María, te escuchamos. Buenos días. Bueno, antes de la crisis, pues había como una empresa, se puede decir, y un pacto. Entonces, el pacto consistía en que ellos manejaban el precio del café, ellos lo mediaban, lo tenían en equilibrio, pero después, en 1989, el precio del café fue a mediarse, fue por oferta y demanda y se rompió el pacto. Entonces, pues ahí empezó. Pues no empezó exactamente ahí la crisis, sino 3 años después que las personas como que los ahorros se les comenzaron a acabar, que pues venían
que tenían de años atrás. Entonces, pues el precio del café desde el principio ha ganado como unos centavos adicionales, por así decirlo, para la competencia. Pero esto no es suficiente para el mercado libre y más porque el mercado del café siempre ha tenido sobreoferta. Y la sobreoferta es, por ejemplo, que los productores hacen mucho café, sí, todos los años se producen muchísimo café y pues el consumo doméstico pues no consume todo ese café, sí, y ya es eso. Gracias, Ana María. Entonces, ella nos leyó, nos contó lo que había leído y comprendido sobre por qué se da la crisis del café. Una sobre demanda, una sobreoferta, mejor, de café y poca producción, y nos hablaba mucho de ese pacto que se estableció entre productores, y cuando se rompe ese pacto entre productores y los distribuidores de café es donde se genera la crisis, ¿no? Hubo muchas épocas, o han habido muchas épocas de bonanza cafetera en el país. Bonanza quiere decir cuando el precio del café internacionalmente está alto y la producción también es buena, ¿cierto? El café colombiano es el principal producto de exportación a nivel o sea, de exportación a nivel nacional lícito, ¿no? Otros son la coca y otra cosa, pero lo lícito es el café, las flores, ¿cierto? Digamos que nosotros tenemos unos competidores muy grandes. Aquí en nuestro continente está Brasil, que es otro productor de café, café tipo exportación, estoy hablando, ¿no? En Asia, por ejemplo, países como Kuwait también producen café. Hay muchos otros, pero digamos esas tres son Colombia, Brasil y Kuwait son los tres principales productores de café. En el 87, como lo decía Ana María, hubo una crisis por esa ruptura de ese pacto. Y de hecho la Federación Nacional de Cafeteros ha tenido que tomar varias medidas con apoyo del gobierno, porque cuando hay una crisis cafetera, se supone que debe haber algún recurso para suplir esa crisis y ayudar que es el principal producto de exportación, ayudar a los productores de café. Entonces, ¿qué hacen? En época de bonanza, por ejemplo, hay un ahorro para que en época donde no haya bonanza, como por ejemplo la actual, pues hayan subsidios a los cafeteros. Hoy en día hay una crisis muy fuerte a nivel de este producto. ¿Por qué? Porque por la cuarentena las cosechas no se han podido recolectar. Pues ustedes imagínense la demanda que hay de café en el mundo, ¿cierto? Y Colombia no ha podido hacer el ejercicio de cultivarlo, sí, pero de cosechar lo que ya estaba sembrado para poderlo exportar. Entonces hay que entender que deben haber medidas económicas para este sector de la economía, que es la principal cara que mostramos al exterior, ¿no? La principal buena cara que mostramos al exterior. Pues entender qué cosas suceden cuando una carga de café es muy baja a nivel internacional, cuando hay fenómenos, por ejemplo, como la roya. La roya era una plaga que afecta al café y que también afectó durante esa época de los 90 mucho a muchas de las fincas cafeteras. Entonces hay que tener muy en cuenta, o sea, no solamente sembrar café, sino todas las variables que hay y pertenecer a la Federación Nacional de Cafeteros, que eso le da un estatus de calidad al producto, ¿cierto? Entonces, gracias Ana María, hemos conocido la primera crisis. Noten que nos demoramos un momentito, solamente contándonos el contexto de la crisis, dónde ocurrió, cómo ocurrió, pero también conociendo algunas medidas que toma el país para ayudar a los productores de café. Como les digo, ese ahorro en tiempos de bonanza para poder ayudar a los que tanto en tiempo que no hay bonanza puedan estar mal. A mí me preocupa mucho esa situación actual. En muchos sectores de la economía, esa es una de las partes que la crisis va a afectar mucho en la agricultura y otras cuando no se pueden cosechar las cosas que ya están sembradas. Ustedes saben que el ejercicio de cosecha es de recolección. Uno cultiva la tierra y luego cosecha, es decir, recoge lo que sembró. Y ellos no han podido en muchas fincas cafeteras llegar ahí porque no hay trabajadores o todos están en cuarentena. Y los trabajadores que dependen de ese proceso de cosecha, pues también están pasando un mal momento por esta crisis económica que el gobierno tiene que atender. Ana María, muy bien. Entonces, aquí yo voy poniendo la valoración. Si usted me comparte simplemente eso, será un 5 para mí. Pero más que el 5, me interesa que entendamos las crisis, porque en la prueba parcial puede suceder que le preguntemos, háblenos sobre la crisis cafetera, ¿qué tiene que decirnos? Y espero que hayan tomado algún apunte de esa crisis. Ana María nos habló exactamente de la crisis de 1989, diciendo que eso repercute luego más adelante, 3 años, en el 92 aproximadamente,
toda la incidencia económica. Y ustedes recordarán que en esa época del 93, al inicio del 93, por historia lo sabemos, Colombia entró en un proceso de apertura económica, es decir, comenzar a sacar productos, a recibir materia prima y también a recibir productos. Entonces, el café también se vio beneficiado y jugó un papel importante en esa apertura económica. Muy bien, Ana María. María Alejandra Garzón, la crisis del agro. Entonces, tenemos ahora otra dimensión de la crisis en Colombia, que es la crisis del agro. Agro, que quiere decir agricultura. Dale, Ana María, perdón, Mariana, ¿qué averiguaste sobre eso, Mariana? Ok, pues la crisis del agro pues es más del sector de agropecuario, que resulta ser una estrategia para la soberanía nacional, ya que es una fuente nacional de alimentos y de materias primas requeridas para una sociedad, con una intención principalmente de análisis, de reflexión, de evolución, por llamarlo así, de las políticas públicas relacionadas al sector agropecuario. Ya que por otro lado, perdón, es bien conocido como un efecto de caída de los precios internacionales, puesto que los cultivos permanecen en exportación, como el café y el banano, como nos habló Ana María del café. Aunque el área de sembradío es una palabra difícil, sembradío no disminuye inmediatamente, sí se genera en reducción en los salarios y las cosechas de café pues están recibiendo una compensación de la carga recogida o acogida, por llamarlo así. El agro es una forma famosa de neutralidad, ya que es una intersectorial, sí, una intersectorial de pregona de plan de desarrollo de gobierno, ya que tiene que romperse a favor del campo y los riesgos económicos. Ya me cansé. Y personales que deben aceptar los empresarios del agro que no se compensan hoy como un nivel de rentabilidad que vienen recibiendo. Algunos de los instrumentos que dispone el Ministerio de Agricultura, no, el Ministerio de Agricultura, por sí solo no son suficientes para enfrentar tantas crisis como en la actual. Ya en la actual ya hay más, por decirlo, más plática, entonces ya hay mayor transferencia de recursos al sector. Esto forma y da fuerza y da pie de fuerza, incrementando para garantizar el orden público y más crédito a los campesinos, ya que son fondos de estabilización para los productos de exportación. Y una protección más, más efectiva con las importaciones, ya que muchas de ellas son fuertemente subsidiadas en su país de origen. En fin, se requiere un compromiso total del Estado con este sector. Muy bien, Mariana. Muy bien, Mariana. Entonces, puntualmente, Mariana, pues ella nos habló de manera general del panorama del agro, de la parte agrícola en Colombia, ¿no? Pero puntualmente, Mariana, hay que referirnos a una de las grandes crisis que generó cambios en la dinámica, sobre todo de la banca colombiana. Antes de la década del 90 no existía el Banco Agrario como tal, era la Caja Agraria, que era una especie de cooperativa donde no se recibían tantos, o no se otorgaban tantos créditos para el campo. Había más una formación y un sistema de ahorro para los campesinos, los que trabajan el agro como tal. Cuando llegó César Gaviria al gobierno, en inicios de los años 90, digamos, Colombia tenía una dinámica muy sencilla. Se producían los productos agrícolas y se vendían algunos de esos productos agrícolas. En esa época del 92 no teníamos 50 millones de habitantes, había más o menos unos 32 millones de habitantes en el país. Se cosechaban más o menos unos 4.3 millones de hectáreas, ¿cierto? De las cuales acá se consumía mucho, pero se exportaba más o menos unos 3 millones de toneladas que salían del país a otras partes del mundo. César Gaviria dice, vamos a hacer la apertura económica.
y con sus ministros del momento, el ministro de Hacienda y todo esto, lo que hicieron fue abrir las puertas de la economía y lo hicieron como algo improvisado. Entonces llegaron muchas empresas del exterior con sus productos que también eran agrícolas. Y eso generó una crisis tenaz del campo en ese momento porque se recibieron más o menos unos 6, si sacábamos 3 millones de toneladas al exterior, comenzamos a recibir casi 6 millones de toneladas importadas. ¿Qué quiere decir? Que el precio de lo que producíamos acá comenzó a cambiar, comenzó a encarecerse esa producción porque no había posibilidad de competir con precios que venían del exterior mucho más económicos que lo que valía acá. Y había pocos créditos y poca facilidad para, por ejemplo, tecnificar el campo en ese momento. Eso generó una crisis tenaz durante los 90. Muchas personas se fueron a las ciudades porque ya el campo no estaba dando para vivir, ¿cierto? Y el campo se vio un poco como desplazado a otro nivel cuando es una de las partes de la economía más importantes. Poco a poco eso fue cambiando y de hecho el gobierno tuvo que despertar y decir, bueno, ¿cómo vamos a invertir en el campo? Ahí es donde se forma el ministerio que está dedicado a esa parte, ¿no? Y los créditos que le dan a los campesinos, bueno, a los campesinos digo no, a la agricultura. Sin embargo, lo triste es que no está destinado esos créditos a los pequeños productores, sino a las grandes empresas productoras. Ustedes recordarán que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se volvió a invertir en el campo, pero no era para que los campesinos de las parcelas comenzaran a producir, sino para que grandes personas se apropiaran de la tierra, ¿cierto? Y comenzaran a producir en el campo, sectorizando un poco esa ganancia en pequeñas familias, en pequeños grupos. Eso es criticable. ¿Por qué? Porque ahorita con el Tratado de Libre Comercio, que también se dio en el gobierno de Uribe y todo eso, volvió a suceder lo mismo, a entrar mucha mercancía del exterior, ¿cierto? Y el campo aquí comenzó a verse como maniatado, por decirlo de alguna manera, o sea, no podemos producir y competir con los mismos precios, ¿cierto? Esa es la crisis del agro, que se sigue afrontando. Tristemente hoy en día uno ve como muchas dificultades para tecnificar el campo se presentan. Por ejemplo, si hiciéramos una encuesta entre ustedes, chicos, ¿cuántos de ustedes van a estudiar una carrera para dedicarse a aportarle al campo, al agro, a la agricultura? Dirán, no, eso no es posible, porque eso no es una carrera viable para mí, porque cuando el campo es de las cosas con más proyección y futuro, si se tecnifica, si realmente se hace de una manera técnica, como lo hacen países de Europa o Estados Unidos, donde hay maquinaria para que los pequeños cultivadores puedan mejorar su proceso de producción. Aquí eso no se da. Aquí seguimos usando el azadón, la pala, ¿cierto? No hay tanta maquinaria y lo triste es que no nos damos cuenta de la riqueza que tiene el campo. Y fuera de eso, la crisis se puede agudizar. En esa época se vio agudizada porque había violencia, mucha violencia. Estaba el narcotráfico, estaba la guerrilla, ¿cierto? Entonces la gente del campo tenía que salir y los paramilitares ellos se adueñaban de la tierra para producir. En esta época se ve agudizada por este tema de la pandemia, por la competencia desleal que hay desde el exterior, ¿cierto? Como afecta a otros sectores de la economía, como por ejemplo la ropa, la industria, pero el campo también se ve muy afectado. Hay que pararle bolas al campo. Todos los presidentes lo dicen, pero muy pocos hacen cosas concretas. Y es una invitación para que ustedes miren hacia el campo. Miren que si hoy no tuviéramos el campo en su producción total, sería muy difícil conseguir alimentos en medio de esta crisis de la pandemia, ¿no? Gracias, Mariana, por esa información. Vamos a seguir entonces con Laura Sofía Gutiérrez. Laurita, ¿está por ahí? Sí. Laurita, la crisis de la casa en el aire. ¿Qué es eso de la casa en el aire? Pues la verdad, a mí me costó investigar porque profesor no salía nada, pero yo encontré algunos datos. Dale. Y entonces, bueno, yo encontré que eso surgió en 1998 y fue porque las entidades financieras les prestaron a los colombianos 1,3 billones de pesos para que compraran o construyeran las viviendas, ¿no? Pues dicen que esta situación es el resultado de una crisis pues de ese año, porque miles de deudores se vieron copiados a la hora de pagar sus créditos ante el gigantesco incremento de las tasas de interés y el creciente desempleo. Las entidades financieras vieron que tenían que aumentar de manera alarmante la cartera morosa y la crisis social de los deudores hipotecarios, que por sí era muy dramática. Se sumó la debilidad de las corporaciones de ahorro y vivienda,
Y pues eso. Y pues al final como que de tanta presión social se cayó el UPAC, que había pues como imperado en Colombia por casi 30 años. Y pues se reemplazó por ley con un nuevo sistema de financiación de vivienda. La nueva ley de vivienda, pues en ese año como que no había terminado pues de reglamentarse y, y además de esta demanda, pues además como que pusieron una demanda ante la Corte Constitucional. Pues todos estaban como a la espera de que se estableciera de forma clara y definitiva las condiciones por las cuales pues los colombianos podían prestar o pues pedir prestado dinero para la compra de la vivienda. Y pues ya, eso es como todo. Muy bien, Laura. Es el panorama general de la crisis de la casa en el aire. Ustedes saben que La casa en el aire es la canción de Escalona donde hay una casa en el aire donde vive su hija y nadie puede ir a visitarla. Pero resulta que la casa en el aire también es una ilusión, es una necesidad que a veces es una ilusión que tenemos todos los seres humanos de tener una vivienda propia, ¿cierto? O sea, es el ideal. Yo creo que ustedes también deben comenzar a proyectarse de cómo van a tener su sitio propio, la casa, la finca raíz, a pesar de que hay muchos factores económicos que pueden ir en contraposición con eso. Por ejemplo, el dinero, el precio, que se está encareciendo la vivienda como tal. El gobierno en esa época, estamos hablando de la casa en el aire, que fue una época de 1998, es decir, a final del milenio, quiso, y lo venía haciendo desde hace tiempo, quiso ayudar a los colombianos con créditos de vivienda. Entonces, el Banco de la República creó una cosa que se llamaba la Unidad de Poder Adquisitivo Constante. Ojo con ese nombre, Unidad de Poder Adquisitivo Constante. A eso se le denomina el UPAC. Aquí lo pongo en el chat para que no se les olvide. UPAC, Unidad, eso es una cosa que hace el Banco de la República, ¿cierto? De poder adquisitivo constante. Entonces, con esa unidad de poder adquisitivo constante, UPAC, el gobierno, el Banco de la República, iba determinando quién podía acceder a un crédito de vivienda y quién no. Hubo un momento donde el UPAC comenzó a cambiar y comenzó a darle créditos a personas que no pudieron pagar por los factores que denuncia Laura, que son el desempleo, ¿cierto? La violencia. Entonces, ese UPAC entró en crisis, porque como pasa después en las siguientes crisis que nos van a decir, por ejemplo, en la crisis del 2008, que creo que es la que tiene Julianita para exponernos esa gran recesión, cuando se le presta a personas que no pueden pagar, los bancos son los que sufren esa crisis. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el gobierno? Intervenir el UPAC y comenzó una gran crisis de esos préstamos porque la gente comenzó a verse pues, con muchas dificultades para pagar los créditos de vivienda. Hay muchos economistas a nivel mundial que critican mucho el hecho de tener vivienda propia. Por ejemplo, hay un premio Nobel de Economía que se llama Edward Phelps. Ahí escribo en el chat el nombre para que no se les olvide. Él es estadounidense, ¿cierto? Y él dice que él vive feliz como arrendatario. A él le parece que contraer obligaciones teniendo una vivienda propia es demasiado difícil. Esas obligaciones, el dueño de una vivienda tiene que pagar fuera del impuesto predial en Colombia, fuera de los arreglos de manutención de la casa, todo lo demás. Edward Feld dice, mire, se ha creado esa ilusión de que todos debemos tener vivienda porque eso genera un estatus. Pero la pregunta es, ¿por qué queremos tener una vivienda? Por ejemplo, si ustedes pensaran que el tener una finca raíz para poder tener una fuente de inversión o de ganancia, eso sería distinto, ¿cierto? Porque si mi casa me genera a mí solo deudas, es como si yo comprara una finca y me va a generar solo deudas, no produzco nada, pues no tiene sentido. En cambio, si mi casa me produce ganancias, por ejemplo, lo que sucede ahorita con tantas personas que están invirtiendo en finca raíz, compran una casa, la arriendan y se van a vivir a otro lado para ir pagando otro crédito, eso sería diferente porque es un modelo económico mucho más, ¿cómo se puede decir?, eficaz, al menos pertinente para nosotros. La cuestión es que la crisis de la casa en el aire es eso, una desfinanciación de los créditos y por culpa de... Hoy en día, por ejemplo, el gobierno ha decidido crear muchas casas de interés social. ¿Se han escuchado alguna vez esas casas de interés social, ¿no? Es decir, casas que se producen pensando en las personas que de pronto no tienen los recursos como otros para tener vivienda propia.
Y eso está bien, pero también es un peligro porque a veces no tienen en cuenta condiciones, por ejemplo, de suelo, de producción, de edificación, para crear esas casas de interés social. Entonces, es un riesgo también para las personas que vivan allí, no en todos los contextos, lo que pasa es que hay que ser muy crítico en el tema de vivienda, ¿no? Pero el punto es ser capaz de tener esa capacidad de endeudamiento, ¿listo? Miren la cuestión, ya tenemos dos crisis. La primera, tres crisis. La primera, la crisis del café, la segunda, la crisis del agro, y la tercera, esta que se llama la crisis de la casa en el aire. Si en la evaluación parcial se le pregunta por la crisis de la casa en el aire, ¿usted qué va a decir? Es una crisis que ocurrió en Colombia, recuérdenlo muy bien, más o menos en la década de los 90, finales de la década de los 90, donde el UPAC entró en crisis. El UPAC es unidad de poder adquisitivo constante porque se le comenzó a prestar a gente que no pudo responder por esos créditos. Y eso genera pánico en los bancos. Tuvieron que inyectarle plata a ciertos bancos o ciertas casas hipotecarias para que pudieran superar esa crisis. Gracias, Laurita, por esa información. Hay cosas donde los datos son más reducidos, pero también se puede ver allí alguna información. Isabela, a Isabela le correspondió la cuarta crisis, que es la crisis de las TES. Isabela, ¿qué pudo averiguar sobre esa crisis? Bueno, primero se me dificultó porque había muchos términos de economía que yo no entendía. Casi no se te entiende, Isabelita. A ver, tratemos. Pues es que había términos de economía que yo no entendía. Ok. Entonces se me complicó un poquito. Pero bueno, o sea, lo que entendí es que principalmente los son títulos de deuda pública que son expedidos por el gobierno y estos son administrados por la República. O sea, lo que yo estoy entendiendo es que en sí estos títulos son como un ahorro que tiene el gobierno. Perfecto. Como para sacarlo de crisis o de alguna cosa que los ponen en subasta. Y pues esta crisis principalmente con nosotros que los bancos no tenían préstamos ni para prestar a las empresas ni para los ciudadanos. Y a esto se le sumó en Brasil el cambio de gobierno del presidente Lula. Entonces, obviamente, pues un cambio de gobierno capitalista a uno socialista, pues cambia la economía, tanto, o sea, pues puede ser que Brasil sea otro país, pero también cambia la economía de Colombia, porque tanto como un cambio de gobierno puede hacer que el real, que es el peso de allá, baje. Entonces, pues Colombia también tendría una crisis económica, también como con lo de Venezuela, que pues con el cambio de gobierno, como Colombia importaba y exportaba en Venezuela, y el cambio de gobierno socialista, pues obviamente a Colombia se necesita exportar, ya que el precio no sería lo mismo. Entonces, pues, el gobierno tomó estos títulos y los puso en subasta, pues a la mejor oferta y todo eso, pero obviamente los puso en paquetes, porque a mayor títulos va a haber mayor oferta y los precios disminuyen. Entonces, pues, esto hizo que el gobierno, pues, y los bancos volvieran a restabilizarse y ya todo estuviera pues, mejor. Y todo esto, pues, también ayudó. Bueno, o sea, en parte, fue que también en el 2002 había un cambio de gobierno, que era de Pastrana a Uribe. Entonces, esto también hizo que, pues, los bancos pues, se restabilizaran y el gobierno tuviera aprendido a manejar estas crisis de dinero público. ¿Sí? Muy bien, Isabela, perfecto. Mira cómo sí comprendiste de manera correcta lo que son las TES, te felicito. Porque es un tema que de pronto a ustedes les puede sonar lejano, pero aunque ustedes no lo crean, los TES, que en sí son esa parte de deuda pública, de endeudamiento público, cuando cambian los intereses en el TES, entonces también es una manera para calcular, por ejemplo, la tasa de crédito, ¿cierto? O los intereses que uno paga cuando adquiere un crédito, ¿cierto? Tengan en cuenta que los TES son una referencia para calcular esas tasas de intereses que se cobran en los bancos
cuando se solicita un crédito, o por ejemplo la tasa de crédito que usted recibe cuando tiene una cuenta de ahorro, ¿cierto? Los test sirven para medir eso. En esa década, cuando, como Isabela lo menciona, hubo ese cambio de gobierno, estamos hablando del 2002 en adelante, hubo una crisis en los test porque se subió mucho la causa del endeudamiento público y por lo tanto los créditos tenían un alto interés. Y eso genera que, como hay un alto interés, hay pocas personas sacando créditos, lo cual es un problema. A ver, si hay un grupo de personas que no tiene plata para comprar algo, pero tiene poder de endeudamiento, es decir, tiene un flujo constante de ganancia, entonces los bancos lo llaman y le dicen, oiga, tengo una tarjeta de crédito para usted. ¿Para qué? Para que pueda endeudarse, para que pueda invertir, para que pueda comprar. Porque si usted solamente ahorra, eso no le sirve al mercado. Tiene que también tener flujo de dinero, gastar su dinero de alguna manera. Si suben las intereses en una tarjeta de crédito o en un crédito bancario, pues la gente va a decir, no, muchas gracias, yo no me quiero endeudar con tanto interés. ¿Y qué pasa? Pues que no hay ese flujo de gasto constante, sino que la gente comienza a ahorrar. Ahorrar es una buena manera de tener un colchón financiero, pero el punto es que la economía, la dinámica económica necesita que se esté gastando. Si no hay una demanda de productos, esos productos pues se van a volver obsoletos y no se van a seguir produciendo, así de sencillo, ¿cierto? Entonces, esos test sencillamente se entienden como bonos emitidos por la nación, ¿cierto? Para obtener financiamiento. Entonces, hay un bono que el gobierno le propone a un prestamista, ¿cierto? A un banco, qué sé yo, ¿cierto? Y el gobierno se compromete a pagar los intereses de ese bono. Cuando se suben demasiado los intereses por parte del gobierno, todo eso influye en las otras tasas de intereses a nivel nacional. Pues hay que tener mucho cuidado con conocer esas TES. Son bonos de endeudamiento público a los que van a ser administradores de empresas, economistas, administradores públicos, tienen que conocer el flujo de los TES. En el 2002 hubo una gran crisis ocasionada por eso, por el cambio de gobierno. Contadores públicos también, ¿no, profe? Contadores, todo lo que tiene que ver con el sector económico, ¿cierto? Gracias, Juan Carlos. Tienen que conocer qué son las TES. Recuerden que son esos bonos de deuda pública, ¿no? Y esa tasa va cambiando porque eso es un activo que se negocia. Entonces, eso no es un pasivo, eso es un activo que se va negociando en el mercado. Entonces, cambia si hay oferta o demanda de esos test. Si es mayor la demanda que la oferta, se valoriza el título o viceversa, ¿no? Entonces, digamos que ese apetito también depende de los datos económicos, de las empresas que calculan los riesgos. Pues cuando hay un endeudamiento que se le presta por un sector económico, hay una empresa que se llama, los que asesoran y son las, el nombre exacto se me olvida ahorita, tienen que ver con las grandes empresas que anuncian los riesgos frente a esas test, ahí hace que se suba o se baja la tasa de interés en un producto. Muy bien, Isabela, entonces ya llevamos esos tres, vamos ahora a esos cuatro, ¿no? Ya llevamos la crisis del café, la crisis del agro, la casa en el aire y la crisis de las test. Si vamos a terminar estos 3 minutos que nos quedan con la crisis de las pirámides. María Paula, ¿qué pudiste averiguar de la crisis de las pirámides? Ya, bueno, pues ya averigué que, bueno, o sea, como que la crisis de las pirámides se trató de que, o sea, hubo como una quiebra o una intervención de varias empresas que fueron como acusadas por presentar como actividades ilegales, como los esquemas de las pirámides, que pues es como que los participantes como que captan o recogen a más participantes para que estos como que trabajaran en beneficio de los participantes originales. Y también como la captación ilegal del dinero y el lavado de dinero. Y pues como que la sospecha de que estas empresas tuvieran como esos esquemas de pirámides fue como que lo que le dio el nombre a esta crítica. Y bueno, también que, o sea, como que se dijo que hubieron otros delitos como el blanqueo de activos y el narcotráfico. Bueno, y que también esta crisis, o sea, como que logró penetrar varios niveles socioeconómicos, o sea, como por la influencia política y también por en sí por las competencias entre estas empresas. Y pues que esto afectó como a todo el país, pero que los departamentos más afectados fue como toda esa parte de Cauca, Putumayo, Nariño y el eje cafetero. Eh, y bueno, que el punto máximo de esta crisis fue como cuando se dio como un presento de este esquema en una empresa que se llamaba Ponzi Proyecciones, que esta quedó como en ilíquido, o sea, como en deuda,
con varias ciudades, lo que hizo como que hubiera una intervención estatal que fue denunciada por los dueños y los clientes de esta. También averigüé que, bueno, o sea, que a partir de muchas protestas y denuncias hacia una empresa que se llamaba D.M.G, que es Grupo Holding, algo así, bueno, de ser en una pirámide, como que el gobierno decretó un estado de emergencia y después de eso la Superintendencia de Comercio, o sea, como que decretó la disolución a esta empresa y la fiscalía ordenó la captura al representante y a sus socios. Y pues también busqué... María Paula, vamos a parar un momentico porque se nos va a acabar el tiempo de la llamada. Es muy interesante que nos sigas hablando ahorita después cuando nos conectemos de, por ejemplo, de esa empresa MG y lo que pasó después. Muy bien, porque va muy bien encaminada. Chicos, son las 11 de la mañana, entonces a las 11:10 nos vamos a conectar para seguir los otros 40 minutos de largo, ¿listo? Entonces 11:10 y María Paula seguirá con su presentación. Alisten los demás también lo que nos están diciendo. Vamos muy bien, chicos, los felicito, se nota que se han leído y nos vemos entonces en 10 minutos. Chao, muchachos.